Sociedad Móvil les presentamos una aplicación basada en geolocalización. Le ofrece las últimas actualizaciones de tu ubicación con videos, con fotos, notas de audio, noticias e incluso qué conocido, artista, personalidad o incluso político ha pasado por ese sitio. Su nombre es Hueco y desde Miami, Florida, le damos la bienvenida a uno de sus fundadores, Fedor Saldiva. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Y quiero comenzar preguntándote cómo surgió la idea de esta aplicación. Hola Alejandra, gracias por invitarme, un orgullo estar aquí contigo. Bueno, un día viajando me dio la curiosidad de saber quién había pasado por ahí antes que yo, la posibilidad de ver un poco más de lo que yo estaba viendo físicamente, quizás vivir lo que otros vivieron. Y aunque las redes sociales siempre me llamaron la atención, yo nunca he tenido una cuenta personal porque no me convencía el tema de revelar toda mi información. Sentía que no había una verdadera libertad de quién tú puedes seguir y qué contenido es el que tú quieres ver. Entonces, pues en ese momento surgió Hueco, me di cuenta que no existía realmente una forma, porque aunque hubiera tenido cuentas en las redes sociales, no tenía forma de saber lo que la gente había hecho justo en ese lugar donde tú estás, ¿no? Pero hablemos ahora del nombre en sí. La palabra es Hueco, W-H-E-C-K-O. O sea, me imagino que es intentando jugar con la palabra hueco en sí, ¿no? Bueno, no, fonéticamente tiene algo de eso, pero originalmente la aplicación se llamaba Veco, con una B pequeña al principio, pero cuando lanzamos la primera versión de la aplicación fue un verdadero fracaso, no funcionó, tuvimos muchísimos problemas técnicos, tuvimos que arreglar las cosas, prácticamente tuvimos que arrancar de cero. Entonces fue cuando al fin lo logramos, decidimos poner otra B al principio para recordar siempre que fue a la segunda vez que lo logramos, ¿no? Y ahora hablemos... Pero Veco originalmente significa ver en la India, que era el nombre original. Ah, mira, tú pensaba que era por la palabra hueco. Pero bueno, hablemos ahora de cómo funciona la aplicación, cómo encuentran toda esta información y si también uno ingresa a la red social, hablando de la seguridad, cómo podemos cerciorarnos de que nuestra seguridad y sobre todo lo que nosotros publicamos en nuestro teléfono se encuentra a salvo. Bueno, Hueco es como una red social, pero de lugares, que te permite interactuar con los sitios donde tú estás o donde quisieras estar, ver fotos, videos, sonidos, cualquier contenido que fue generado y subido en ese lugar. No necesitas tener amigos, no necesitas tener seguidores, no necesitas tener usuarios. Tú siempre vas a poder ver todo el contenido que está alrededor tuyo. Es como el día a día de nosotros, que cuando tú sales a la calle, en el tráfico, en el supermercado, tú estás rodeado de gente que no conoces, o probablemente la mayoría ya no la conoces, pero las estás viendo, las estás oyendo, estás viendo las cosas que hacen, quizás estás conversando con ellos, ¿no? Entonces Hueco lo que busca es en la aplicación. Sí, o sea, tienes la posibilidad de seguir personas, tienes la posibilidad de chatear incluso con personas que están cerca tuyo, pero la idea es que tú puedas vivir realmente en una sociedad, o sea, puedas tú interactuar con desconocidos, y no para que los desconocidos pasen a ser conocidos, sino para que puedas ver lo que está pasando en tu entorno, lo que está pasando en un sitio de tu interés. El tema es geográfico, está localizado, pero no tienes posibilidad de saber dónde está la gente, no revelan tu información, tu información es completamente protegida, porque es que la esencia de Hueco es saber de los lugares y de las cosas que pasan, no de las personas. Me encanta esa idea. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿A dónde podemos bajar la aplicación? ¿Es gratuita y funciona en iOS y Android? Completamente gratuita, ya está en el App Store en iOS desde hace aproximadamente 7 meses. Estamos terminando de desarrollar en Android, por lo cual espero en las próximas semanas ya poder lanzarlo para ese sistema. Y estamos desarrollando también otros sistemas operativos que yo espero que en los próximos 30 días ya lo podamos tener en todo. Ya están viendo en pantalla la información de la aplicación, es hueco.com, W-E-K-H-O.com. Compatriota, gracias por acompañarnos y sé que te gustan mucho las redes sociales. Voy a dar un breve comentario. Gracias a
tu información o gracias a tu inteligencia de encontrar mis direcciones, precisamente tuviste la oportunidad de estar en el programa porque me escribiste con esta información. Me llamó mucho la atención cuando lo leí por el email, de verdad. Gracias a ti por invitarme. Fedor Saldiva, creador de Hueco, una aplicación de una red social de lugares. Si visita algún sitio y quiere saber quién ha estado ahí, la historia, la información o lo que puede encontrar alrededor, baje esta aplicación.